Buenas tardes, estoy con Juan Juárez. Hoy nos venimos a echar un cafecito aquí a Philosophy Coffee, que está en Centro Comercial Interlomas, en planta baja, a la vuelta de Huellas Continuas. Ya no es a la vuelta de Cadena de Sonrisas, yo iba a decir eso, es a la vuelta de Huellas Continuas, Centro de Acopio. Hoy nos vamos a enfocar más que nada al tema de mujeres con discapacidad. Juan Juárez es director de Huellas Continuas, ya les había estado platicando, y con él estamos llevando la labor de la Casa de Rehabilitación de Terapia Física, Ocupacional y de Lenguaje en Chimalhuacán. Pero hoy le dije, a ver Juan, y si les platicamos un poquito de lo que estamos aquí hablando, de lo que echamos el café. Y fíjense que qué triste, ¿no? Porque a los dos nos ha pasado que cuando yo estaba en Cadena de Sonrisas, llegaban tristemente muchas personas que pedían ayuda de, oye Cintia, ¿a dónde puedo ir a denunciar? O fíjate que me enteré de un caso de abuso sexual, violencia familiar, hacia mujeres, hacia ancianas, hacia niñas, y pues sobre todo en las niñas a veces no te das mucho cuenta hasta que empiezas a observar actitudes raras, porque la niña difícilmente te va a decir pues, qué le pasó, ¿no? A veces las amedrantan, tienen miedo y no hablan. Entonces, tristemente me decía Juan, fíjate que también en Huellas, ¿no? Llegan casos similares. Y aquí sí queremos ahora, aprovechando este día, pues visibilizar este problema que no es algo que debemos de dejar sin observar y sobre todo solucionar. Como es sabido por todos, la discapacidad en este país es un tema relegado, pero cuando hablamos de mujeres con discapacidad, pues lo es más. Por eso es importante que cuando hablamos de esto, pues hable una mujer con discapacidad, porque lo que hable va a ser basado en su experiencia. Y yo les puedo hablar ahorita pues de las cosas que he escuchado, por supuesto, de alguna persona con discapacidad, de alguna mujer, perdón. Y de los casos que nos han llegado a la fundación también. Es complicado en esta sociedad todo lo relacionado a alguna mujer que tiene alguna discapacidad, y todavía esto va a depender mucho del tipo de discapacidad del que estemos hablando, del grado de severidad de esa discapacidad. Es decir, no es lo mismo alguna mujer con discapacidad motriz que una niña posiblemente con esa misma discapacidad motriz, porque pues por la inocencia de la niña, por el desconocimiento de muchas cosas. Pero si le ponemos un agravante, por ejemplo, que podría ser alguna discapacidad intelectual, donde ésta no le permita comunicarse y decir lo que está sucediendo, pues va a permitir que lo que está sucediendo, pues primeramente no deje de suceder, pues que las personas a las que pueda llegar este video volteemos a ver hacia las mujeres con alguna discapacidad, mujeres y niñas, por supuesto. Hoy en la marcha que se efectuó en la Ciudad de México, por ejemplo, iba a marchar un colectivo, ellos le llaman la colectiva de mujeres con discapacidad, justamente para eso, para hacerse visibles. Y son mujeres que no solamente están participando en esta marcha, sino que participan también en la marcha del 3 de diciembre. O sea, ¿por qué las mujeres deberían de estar participando en todas las marchas que tengan que ver con mujeres? Si ya marcharon el 3 de diciembre, yo marché el 3 de diciembre. Que el 3 de diciembre vamos a hacer un recordatorio. ¿Por qué marcharon, Juan? Bueno, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y pues sirve justamente para visibilizar este sector de la población, y es una oportunidad para levantar la voz. Pero ¿por qué las mujeres, bueno, por situación de género, las mujeres que ya participaron el 3 de diciembre tienen que participar hoy también? O sea, sí sabemos que se ven en la necesidad de hacerlo. Pero fíjate, todos se están uniendo, a eso vas. O sea, no solamente por la condición en ese momento, que es la discapacidad, el 3 de diciembre, hoy por ser mujeres. Y hay una fecha, el 12 de septiembre, que me hablabas de ella, Juan. Sí, ¿ese día qué es? A nivel nacional. El Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. ¿Hay algo
especial así para mujeres con discapacidad y sus derechos? Esto dentro de la convención, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por supuesto que hay apartados ahí que hablan específicamente de las mujeres y de las niñas con discapacidad. La convención es un instrumento jurídico muy importante, es un tratado internacional sobre derechos, entonces tiene un rango importante en nuestro país, es un documento que México firmó y ratificó esa firma en 2008, pero que tristemente no se ha hecho o no se han hecho cosas importantes, o dicho de mejor manera, o de manera correcta, pues no se ha hecho valer este importante documento. ¿Dónde encontramos este documento? Si teclean Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues les van a aparecer muchos. Por ejemplo, aparece el de la ONU, que pues es el correcto, pero también aparece el de la CNDH. Es el mismo documento, pero me refiero a que son ligas Diferentes. no diferentes, pero con credibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú cuando llega un caso de una chiquita que te enteras, la mamá que llega con la chiquita que ha sido abusada o lastimada o violentada, o una joven? ¿Directamente los atienden ustedes en huellas continuas o a dónde los dirigen? ¿Qué se tiene que hacer? En el caso, estamos enfocándonos a mujeres violentadas, pero mujeres con discapacidad. Los pocos casos que se han acercado con nosotros, sí, obviamente nosotros como promotores y defensores de los derechos de las personas con discapacidad tenemos que hacer algo, tenemos contactos con instancias que nos ayudan a canalizar si fuera el caso. También podemos dar la asesoría jurídica necesaria, pero lo importante aquí es que las personas denuncien. Sí es bien importante que las mamás o en el seno familiar se detecte si hay algún tipo de violencia, y más cuando se trata de niñas o niños con alguna discapacidad que limite, por ejemplo, la manera de expresarse, ¿no? Que puede ser hablar o con algún movimiento que ese niño o niña nos esté tratando de decir que algo malo está sucediendo. Platicaba yo hace un rato contigo del tipo de vulnerabilidad que se puede alcanzar si no puedes expresarte, ¿no? Si es un niño con una discapacidad muy severa, pues no va a entender lo que le está pasando, pero tampoco va a poder decir que algo malo le está pasando. Pero nosotros, por ejemplo, en la fundación, pues nosotros con mucho gusto podemos darle la asesoría legal a las personas. Y en la comunidad que tenemos, que tú ya conoces, pues es un círculo donde hay cierta cercanía, ¿no? Entonces nosotros con mucho gusto no solamente podríamos asesorarlos, sino darles también el acompañamiento, por supuesto. La labor que hace Huellas Continuas, por eso es que decidimos apoyarlo, Cadenas de Sonrisas, porque de verdad que es admirable. No solamente es en esa parte de proveer lo que necesitan, como las sillas de ruedas, los pañales, la despensa, sino que hacen mucho acompañamiento, Buscan la manera de buscar incluso lugares para terapias. Por eso es que ahorita urgía hacer el propio, pero también, Juan, me ha tocado verlo, o sea, sí acompaña cuando es necesario a los pacientes. Juan terminó recién su carrera como licenciado en Derecho. Felicidades, precisamente porque decía, me quiero enfocar en los derechos de las personas con discapacidad. Es una persona que constantemente está estudiando sobre este tema, es alguien que sabe mucho de este tema. ¿Te dieron qué? ¿Antier o qué? Ayer fue que firmaste de nueva cuenta. ¿Qué hicieron? Ratificaron algo, ¿no? Un convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense de la Discapacidad, que también pues toda acción que se emprenda pues es fundamentada en derechos de las personas con discapacidad. Ok, bueno, pues te agradezco muchísimo esta información, es bueno saberlo. Y bueno, como en todo y más, yo creo que aquí, poner mucha atención con nuestros niños, observar como mamás, no tratar de pensar está inventando, los niños son fantasiosos, o no es cierto, ¿no?
A ver, un niño puede fantasear de muchas cosas, pero cuando llega a tocar ciertos temas que tienen que ver con la sexualidad, perdón, ahí no está fantaseando. Es algo que él mismo desconoce que está sucediendo. Tú fantaseas con las princesas, fantaseas con otro tipo de temas, no con ese, por favor. Y no le crea al agresor, que obviamente va a tratar de defenderse, decir que el niño estaba inventando, que no es cierto, que hay niño. A ver, siempre créale a su hijo. Y ya vaya hasta las últimas instancias de lo que tiene que ir y ya determinarán si en efecto estaba inventando el niño o no. Pero un porcentaje altísimo, el niño no estaba inventando. El que, mire, le da miedo es el agresor. Entonces, por favor, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque también muchos niños, eso en el caso de que haya ese canal de confianza con la mamá o con la abuelita para platicarles, pasó esto. Muchas veces el agresor amenaza con lastimar a tus seres queridos. Y por eso te dice, tú dices algo y le va a pasar algo a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito. Entonces el niño o el adolescente mejor se queda callado porque le da mucho miedo. No tengan miedo. Esas personas solo amenazan, son unos cobardes. Pero tristemente se da cuenta la persona agredida años después, ¿no? Que realmente pues debió de haber denunciado y que no pasaba a mayores. Pero el miedo siempre nos detiene, no permitamos que esto suceda, y menos con los niños, por favor, menos con los niños. Y con los niños con discapacidad, más atención. Muchas gracias.